Bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre el cuaderno de explotación, el registro de explotaciones y el SIEX, y que, bueno, pues ha despertado, por lo que hemos visto, bastante interés por parte de los técnicos de las cooperativas de Urkacil. Como os decía, se va a grabar la presentación, con lo cual, pues vamos a tener acceso a ella en los próximos días. Y sí que os animo a que todas las preguntas que tengáis en mente, pues bueno, seguramente se van a ir resolviendo a lo largo de la sesión, pero que si no, pues os vayáis inscribiendo en el chat, que lo tenéis abajo en la barra de tareas que hay abajo en el Zoom. Y vamos a comenzar porque, bueno, el tiempo es apretado. Hemos intentado, bueno, pues no robaros demasiado tiempo, pero sí daros toda la información que se necesita. Para ello, pues voy a compartir una pantalla que creo que se verá ahora. Se ve bien, ¿verdad? Se ve. Bueno, lo que no veo es si entran participantes nuevos, así que ese es el problema. Bueno, pues nada, comenzamos. Eh, Simplemente por organizar, por tener un poco en mente todo lo que está sucediendo a raíz del tema del cuaderno de explotación, que como veis pues ha cambiado radicalmente de las perspectivas que teníamos hace prácticamente un mes a lo que tenemos ahora, ¿no? Sí que es importante, yo creo que eso lo tenéis más que claro todos, pero no deja de ser que lo debemos tener todavía más claro, y es que el cuaderno de explotación sigue siendo obligatorio, el cuaderno de explotación en papel o como queramos llamar, que no de un formato no digital, pues es obligatorio desde el año 2011-2012, con lo cual eso de que se ha suprimido el cuaderno de explotación, como escucho en muchas de las charlas, pues eso no es verdad. Entonces tenemos obligación de decirles a los agricultores, a nuestros socios, que el cuaderno de explotación es obligatorio y que hay que llevarlo al día de la mejor forma posible para tener controlado todo lo que hacemos en nuestra explotación. Por otro lado, es especialmente importante porque bueno, el cuaderno de explotación ha ido recogiendo progresivamente ciertas cuestiones que se hacen en las explotaciones, pero sobre todo en tema de fertilización, que son las últimas cosas que han entrado, pues hay que ser especialmente cuidadoso en que todo el tema de fertilización para todas aquellas explotaciones que están en zonas vulnerables por contaminación por nitratos, están obligados a incorporar ese tema en su cuaderno, y que todos aquellos que se hayan aquellos acogidos a ecoregímenes de la PAC en regadío desde el año 2023, pues igualmente están obligados a realizar esa anotación en el cuaderno, toda la parte de fertilización y planes de abonado y demás. Eso en cuanto al cuaderno en general. Y en cuanto al cuaderno de explotación digital, el CUE, pues el cambio principal es que era voluntario desde 1 de enero de 2024 y que, bueno, pues eso era hasta 1 de septiembre de 2024, en el que se iba a hacer para las explotaciones, digamos, grandes, pues se iba a hacer obligatorio. Pero eso, como veis ahí, está tachado porque ha dejado de ser así y que va a seguir siendo voluntario de forma indefinida. No sabemos si va a marcar alguna fecha las próximas normativas que salgan por parte del Ministerio, pero en principio es voluntario desde ya, desde el 1 de enero, y que va a seguir siendo así voluntario hasta una fecha en la que entra a ser obligatorio en toda la Unión Europea, que es el 1 de enero de 2026. Entonces, un tema importante es que no es de forma indefinida el que sea voluntario, sino que tenemos una fecha ahí, que es el 1 de enero de 2026, la campaña PAC 2026, tendríamos que llevar ya el digital en todas las explotaciones europeas. Con lo cual, se nos abre un periodo como cooperativas, como técnicos de las cooperativas, bueno, pues para aprovechar el tiempo en ese sentido y que seamos capaces de poner en marcha todos los requisitos, como vamos a ver dentro de un rato,
qué hace falta para habilitarse como cooperativa, a las autorizaciones de los agricultores, para que trasteemos con las aplicaciones que hay, que luego os comentaré. Entonces, bueno, pues podemos aprovechar este tiempo para ir haciéndolo con más tranquilidad, pero podemos dedicarnos a no hacer esto y que nos volvamos a encontrar en una situación parecida a la que teníamos hace un mes y medio, pues dentro de un par de años. Yo creo que es oportuno que lo vayamos haciendo así. Tenemos que tener en cuenta que la digitalización no solo afecta al sector agrario, sino a todos los sectores y que es algo que, bueno, pues va a ir progresivamente entrando en funcionamiento y que no podemos hacer otra cosa. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que la digitalización es uno de los procesos importantes en toda esta sociedad en la que estamos. Y el sector agrario no va a estar fuera de ello, ¿no? Y que tiene sus ventajas, además, como veremos. Bueno, en este periodo en el que va a seguir siendo voluntario, bueno, pues hay una serie de medidas incentivadoras que ya muchas de ellas están en el Real Decreto, en un Real Decreto, y te dice, o en varios Reales Decreto, y te dice, por ejemplo, que aquellos que utilicen el cuaderno digital de forma voluntaria, pues van a tener menos controles en la PAC, por un lado. Las penalizaciones, si las hubiera en esa explotación, se reducirían a la mitad y que, por ejemplo, en el caso de la fertilización o de los datos que hay que aportar en cuanto a fertilización, pues, por ejemplo, hay una no obligatoriedad de contar con un asesor de fertilización siempre que llevemos el cuaderno digital y que tengamos el plan de fertilización con una herramienta que llevan todos los cuadernos, una herramienta de asesoramiento a fertilización que exime de medidas de mitigación ligadas al uso de urea o que permite superar las tolerancias en nitrógeno o fósforo que estarían obligados todos los que lleven otro tipo de cuadernos, ¿no? Esas son medidas que ya están metidas en reales decretos, es decir, que no hace falta ni que se aprueben. Luego habla, también están metidas, pero son más vagas en cuanto a su concreción, es que dice que hay una priorización y o incremento de las ayudas promovidas por el Ministerio, por un lado, eso no sabemos a qué se refiere concretamente. Y luego hay una serie de líneas de ayuda destinadas a la formación, el asesoramiento y la digitalización que están a punto también de publicarse y que, bueno, pues son obviamente para este tipo bueno, pues digamos, de entrada en digitalización, ¿no? Y luego tenemos que se empieza a hablar, pero esto sí que es totalmente una perspectiva de que puede haber incluso ayudas directas a los agricultores que de forma voluntaria acojan el cuaderno. Bueno, esa es por una parte las medidas que se podrían plantear y luego la realidad en lo que estamos ahora mismo, en la situación en la que estamos, pues el cuaderno digital, nosotros entendemos, desde Educacil, y yo quiero entender que los técnicos de las cooperativas pensamos lo mismo, ¿no? Que es una herramienta que puede ser interesante, primero para el agricultor, para que controle su actividad, para que sea consciente de lo que hace y que pueda demostrar lo que hace. El otro día me decía un agricultor, bueno, si es que todas esas cosas que nos pide la Unión Europea de reducir fertilizantes o fitosanitarios o consumo de agua, ya lo hemos hecho en los últimos 4 años y digo, ya, sí, ¿y eso dónde está? ¿Dónde está inscrito? ¿Dónde está apuntado? No, no, en ningún sitio. Digo, bueno, entonces no lo puedes demostrar, ¿no? Yo creo que hay que también ver que, vale, es una burocracia, un requisito más que nos puede, bueno, hacer darnos más trabajo, pero por otro lado es una herramienta que puede venir bien al agricultor para que haga bien sus cosas y desde luego los técnicos de las cooperativas nos puede venir para hacer un asesoramiento mucho más particular, mucho más exacto, con datos, profesionalizado y que esos datos que tenemos de nuestros socios pues seamos capaces pues de valorizarlos, ¿no? Entonces, para las cooperativas también puede ser un mayor trabajo, pero también es una forma de apoyar a nuestros agricultores y nuestro trabajo de asesoramiento. Y luego también hay otra cuestión que mucha gente dice, no, pero es que con el cuaderno nos controlan. Bueno, prácticamente no queda nada ya que no esté controlado. Es decir, el REACIL recoge toda la documentación que tiene todos los agricultores, todas las explotaciones, desde el ROPO, el RETO, el ROMA. Fijaos el reto que dice, bueno, es que ya sí saben los plaguicidas que yo utilizo, ya, pero aunque no lo apuntes en el cuaderno, en el reto están recogidos. Con lo cual, pues el miedo al control, pues existen los controles oficiales, como el REACIL, ¿no? O el SIEX, pero es que también
es que cualquiera que utiliza una maquinaria que está controlada vía satélite, pues está controlado y está dando esos datos a través de sus aparatos de forma inconsciente a empresas privadas que utilizan esos datos en su propio beneficio. Con lo cual, pues ese miedo al control, yo creo que si hay un sitio en donde no debe haber ese miedo al control es en un cuaderno de explotación en el que la administración no va a entrar más que en lo que necesite y las empresas que desarrollan estas deben justificar que los datos tampoco pasan a ser propiedad de nadie más que puedan ser el propio agricultor y en el caso de que el agricultor lo decida, de la cooperativa. Bueno, la situación actual es que está entrando en funcionamiento progresivo todo este sistema de trabajo en cadena que es el cuaderno o la PAC junto al REACIL y al SIEX, y que, bueno, progresivamente se está poniendo en marcha y de hecho Urcacil está trabajando en un proyecto piloto con Cooperativas Agroalimentarias de España, Ispatec, con la Consejería y con el FEG a la vez para poner en marcha y hacer pruebas sobre este requisito. Vale, bueno, hay alguien por ahí que está manejando. Gracias por retirarlo. Bien, bueno, en cuanto a aplicaciones, y voy terminando, en cuanto a las aplicaciones que tenemos, hay dos tipos de aplicaciones, herramientas de cuaderno, que pueden ser, por un lado, las públicas, que en nuestro caso es el cuaderno de explotación de Castilla y León, cuaderno digital me refiero, que es el QECIL, que ahora también nos comentarán un poquito las personas que van a participar a continuación. Y luego, por otro lado, están aplicaciones, vamos a llamar, privadas o comerciales, que por un lado, las dos que nosotros hemos insistido en que las cooperativas se acogiesen, es el cuaderno de campo cooperativo, el C3, que es de Cooperativas Agroalimentarias de España, que también está con nosotros, pues, alguno de los técnicos de cooperativas de Madrid. Y la herramienta AgroSlab, que esa es privada también y que es de 7 Data y que, bueno, pues muchas cooperativas ya venís utilizando desde hace tiempo. Las ventajas de utilizar una herramienta digital, sea una u otra, es que ese esfuerzo que estamos haciendo en rellenar un cuaderno en papel o un cuaderno en un Excel del agricultor o de la cooperativa, al final ese esfuerzo no sirve más que para rellenar pero no nos da ningún dato, ni nos asesora, ni nos filtra, ni nos da avisos, ni demás. Entonces, eso sí que sucede sobre todo con las herramientas comerciales o privadas, en el que sí que bueno, se ha buscado que generen un asesoramiento al agricultor y que si yo meto una dosis o un producto que está prohibido para un determinado cultivo, pues que me dé un aviso, ¿no? Un mensaje de error y que yo pueda corregirlo y que luego yo pueda tener una serie de informes finales o utilizarlo de forma agrupada, es decir, que yo pueda hacer un asesoramiento a todos mis socios de forma agrupada. Es decir, en función del cultivo, yo doy una recomendación de una determinada tratamiento o de un aviso o de una fertilización, ¿no? Bueno, básicamente esos son las ventajas. Además, pues, por ejemplo, en el tema del cuaderno de campo cooperativo, hay una herramienta que va detrás de ese cuaderno en sí, que es una herramienta del SIGFEX, que vosotros muchos habéis estado ya en algunas de las jornadas que se han tenido. Y en ese sentido, bueno, pues un sistema de integrado de gestión de todos esos datos de forma agrupada de vuestros socios. Esos datos que van a ser útiles porque están en manos solo de la cooperativa y que pueden ayudar a hacer el trabajo a los socios. Y por último, deciros que hay una herramienta de fertilización, o sea, o de asesoramiento en fertilización, que es la de Satigum, que es del Itacil. Esa estará en todos los cuadernos, todos, a nivel nacional. Es decir, cualquier cuaderno siempre tendrá esa herramienta y que nos permite hacer balance de nutrientes y los planes de abonado, que es una de las cosas que nos preocupa. Bueno, que sepáis que el día 22, el viernes de la semana que viene, vamos a tener una jornada parecida a esta por Zoom, en el que vamos a abordar el tema del Real Decreto de Nutrición Sostenible y el manejo
del Sativum para desarrollar balances de nutrientes y planes de abonado. Eso lo convocaremos hoy mismo, así que o desde hoy mismo os podréis apuntar, ¿no? Y bueno, pues con esto termino lo que es la intervención de entrada a cómo está la situación del cuaderno. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte más interesante, que para eso tenemos a Pilar Royo y a Javier Pérez, que bueno, son del Servicio de Estudios del Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria de la Consejería de Agricultura, y que bueno, pues nos van a contar un poco cómo funciona todo el sistema de cuaderno en general, también del CUECIL, que es el que ellos están desarrollando, y cómo las cooperativas pueden entrar a habilitarse en el REACIL para poder dar servicio del cuaderno de explotación a sus socios. Eh, Creemos que va a ser muy interesante y os dejo la palabra y agradeceros la disponibilidad y colaboración con nosotros. Pues adelante. Pues buenos días a todos, buenos días José María, y muchas gracias por preparar esta video encuentro, ¿no? Que sé que has hecho un gran esfuerzo para tenernos aquí. Por fin, como decías esta mañana, qué ganas tenía de enviar el link del Zoom, ¿no? Y bueno, a todos los asistentes, pues muchas gracias por el interés que estáis mostrando por este proyecto, que como bien ha dicho José María, creemos que es un proyecto bueno para el sector. Lo primero, deciros que para nosotros el cuaderno, tal y como siempre lo hemos pensado, tanto el cuaderno como el REACIL, lo hemos pensado como una herramienta de gestión y no como una herramienta de control. Por lo tanto, creemos que debemos acercarlo al agricultor para que lo vea así, como una herramienta de gestión. Y en eso, pues vosotros tenéis mucho que decir, ¿no? Y mucho que hacer. Entonces, pues encantados de intentar aquí. Después deciros que, como bien ha dicho José María, pues si esto hubiese sido en enero, pues tendríamos muchas de las preguntas que estoy segura que nos vais a plantear, pues podríamos contestároslas. Pero ahora mismo pues nos encontramos que después de como bien conocéis, después de las movilizaciones del sector agrario, pues hay un compromiso del ministro de hacer el cuaderno voluntario, y nos encontramos en un limbo normativo, porque tenemos un Real Decreto que es el que nos marca a todas las comunidades autónomas lo que tenemos que hacer, que no podemos aplicar. Entonces, algunas de las cuestiones estoy segura que no vamos a ser capaces, ni Javier, ni yo, ni nadie ahora mismo, de responderos, pero bueno, en la medida de lo posible lo vamos a intentar. Después comentaros que en España tenemos dos grupos de comunidades autónomas: aquellas que están utilizando las aplicaciones informáticas que ha desarrollado el Ministerio de Agricultura, las aplicaciones de SEGIA, y 4 comunidades que hemos decidido desarrollar nuestras propias aplicaciones, tanto de gestión del registro como de gestión del cuaderno. Entre ellas está Castilla y León. ¿Por qué hemos decidido no tener nuestra propia aplicación? Primero, porque creíamos que teníamos una fortaleza, es decir, conocemos muy bien el sector y tenemos ya experiencia en eso. Y eso, pues hemos desarrollado las 2 aplicaciones, y la verdad es que estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho por una razón. Somos la única comunidad autónoma que ahora mismo tiene todas sus explotaciones en la base de datos SIX. Y la única que ha sido capaz de conectar con los cuadernos comerciales. Y eso solo se debe al trabajo tanto de las empresas desarrolladoras que se han involucrado en esto, como de la parte de la consejería. Por lo tanto, creemos que hemos tomado una buena decisión. Después, reiterar lo que ha dicho José María. O sea, el cuaderno está ofreciendo un plan, la posibilidad de hacer un plan de abonado. Es un proyecto que ha liderado el ITACIL y que se va a aplicar para toda España. O sea, es una herramienta importante para el gestor. Y luego las 2 empresas comerciales que ha nombrado, los 2 cuadernos comerciales que ha nombrado José María, ya están en disposición de que vosotros, como entidades habilitadas, las seleccionéis. Por lo tanto, estas empresas ya han hecho toda la tarea para poner sus cuadernos a vuestra disposición. Por lo tanto, creo que
dentro de esta incertidumbre partimos de un buen punto, ¿vale? Entonces, en función de las cuestiones que nos ha planteado José María, os hemos preparado una pequeña presentación, ¿vale? Que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, si os parece, pues la hacemos y luego hacemos un turno de preguntas, ¿vale? Vamos allá. Primero, ¿qué es el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas? Pilar, no estás compartiendo pantalla. Vaya por Dios. Vale, Esperar tranquilo. un momentito. Nada, A ver. primero vete a compartir pantalla, abajo del todo, Pero la un flechita verde. Ay. Espera, estamos aquí. Ahí, eso. Compartir cámara. Lo siento, es Nada. en directo. Ahora, vale, y modo Esa. compartir. Así, selecciono no, compartir. Bueno, vamos acá. Ahí, fenomenal. Y Perfecto. si lo puedes poner ahí en formato de Ahí. presentación, estupendo, gracias. Perfecto. Venga. Entonces, el primer tema es, ¿qué es el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas? Pues bueno, el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas se ha creado por el Real Decreto 1054, ¿vale? Y es un registro competencia de las comunidades autónomas y solo tiene un ámbito agrícola. Y es un registro que se aplica a toda España. Es único para toda España y la primera cuestión es ¿dónde yo me doy de alta como agricultor? Pues bueno, se sigue el mismo sistema que las solicitudes de la PAC. Me doy de alta en aquella comunidad autónoma donde tenga mayor superficie agrícola, que es lo que se conoce como Comunidad Autónoma de Registro. Después también es importante decir que si bien se crea como un registro general, los registros o fuentes de datos que ya teníamos mantienen sus funciones, autoridades competentes y normativa reguladora. Por ejemplo, si alguien tiene que hacer un trámite de viñedo, donde tiene que dirigirse es al registro de viñedo y ya el REACIR leerá esos datos del registro de viñedo, o si tiene que hacer una actuación de ganadería, tiene que dirigirse al REGA. Es decir, al agricultor no se le cambian los esquemas que tiene de relación con registros sectoriales, ¿vale? Después, es un registro que es exclusivamente electrónico y sabemos que este es uno de los principales escollos que han dificultado. O sea, al agricultor se le está exigiendo un salto tecnológico muy grande y por lo tanto nuestra función es facilitarle ese salto. Y para ello la administración debe proporcionar el programa informático de gestión. Es nuestro programa de REACIR que la mayor parte de vosotros ya conocéis porque es algo que está en funcionamiento desde el 2015. El Real Decreto 1054 establece todos los elementos comunes que debemos cumplir todos los registros autonómicos de explotaciones, ¿de acuerdo? De esta forma, un agricultor que disponga de tierras tanto en Castilla y León como en otra comunidad, como pueda ser Andalucía, pues bueno, no le supone un cambio de qué tengo que poner en un sitio o en otro. Es algo para homogeneizar este registro. ¿Y qué recoge el registro? Pues bueno, recoge las características de la explotación, dónde se cultiva y qué se cultiva. Es importante que el titular tenga en cuenta que él es el responsable de los datos y por ello siempre tiene acceso a ellos. En nuestro caso, desde julio del 2023, el titular puede consultar todos los datos que dispone la administración en el REACIR de su explotación. Y el origen de los datos de este registro tiene dos entradas. Por un lado, las declaraciones del titular, como por ejemplo cuando él declara sus superficies y cultivos. Y por otro, para nosotros, uno de los más importantes es que el registro va a leer los datos de todas las fuentes primarias de información que tenemos, es decir, de todos los registros o bases de datos. Por lo tanto, el agricultor, tenemos un único origen de dato, el agricultor lo introduce el dato
en aquella unidad responsable del mismo y de controlar su calidad, y nosotros ya leeremos de él. De esta forma, por ejemplo, en nuestro registro, el agricultor dispone de todos los datos de sus CEAs con sus censos, que todas las noches se actualizan, o si esa explotación ha solicitado el alta en el registro de explotaciones prioritarias, una vez que ya tenga la resolución de alta en ese registro, le aparecerá en su explotación con la fecha en la que obtuvo el registro. Y lo mismo, por ejemplo, con los datos del registro de viñedo. Importante, es obligatorio estar dado de alta en el registro autonómico para cobrar ayudas y para comercializar la producción. Al menos una vez al año, el titular deberá revisar y confirmar los datos de ese registro. Y por último, que es la comunidad autónoma de registro, es decir, aquella en la que hemos dicho que el titular tiene la obligación de inscribir su explotación, que es en la que tiene la mayor superficie, la que se encarga de remitir los datos del registro al SIEX. Y aquí voy a hacer un inciso. El SIEX es una base de datos que gestiona el Ministerio y donde las comunidades autónomas debemos enviar los datos tanto del registro como del cuaderno. En este caso estamos pensando cuando el cuaderno era obligatorio, ¿de acuerdo? Pero SIEX es una base de datos y los titulares de la explotación, a través de un sistema de consultas que está diseñando el Ministerio, van a poder conocer qué datos de su explotación están en SIEX. Y también las empresas, entre ellas también las cooperativas, con una serie de requisitos, se os van a habilitar una serie de consultas para disponer de datos, evidentemente sin datos personales o cosas así. Por lo tanto, SIEX va a ser una base de datos importante y muy importante para vosotros, porque vais a poder tener un conocimiento importante del sector. Dicho eso, vamos a ver qué nos ha cambiado. Nosotros tenemos un registro que está en marcha desde 2015, como bien conocéis. ¿Y qué nos ha cambiado respecto a lo que le llamamos el antiguo REACIL y ahora el nuevo REACIL, que ha asumido esas funciones de lo que el Ministerio llama registro autonómico de explotaciones? Bueno, evidentemente tenemos que cambiar nuestra normativa. Teníamos un decreto y una orden que lo regulaba. Y la verdad es que no nos hemos puesto con ello porque desde que se publicó el Real Decreto en diciembre del 2022 llevamos ya 3 modificaciones y ahora mismo ya creíamos que estábamos en condiciones de cambiar y estamos pendientes de otra modificación. Por lo tanto, sabemos que tenemos una normativa que tenemos que cambiar, pero evidentemente estamos pendientes de ver qué pasa con la próxima versión del Real Decreto para ponernos a ello. Antiguamente, en el REACIL solo teníamos las superficies que se cultivaban en Castilla y León, porque así lo decía nuestra ley agraria. Sin embargo, ahora vamos a tener que también incluir en el REACIL superficies de otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque como os he dicho, esto es un proyecto nacional y solo puede haber una explotación en el registro autonómico por España. Por lo tanto, tendremos que disponer también de esas superficies. Antes el REACIL permitía a las personas físicas pues, una relación no presencial con él, sin embargo ahora mismo tiene que ser una relación electrónica. Por fin también desde 2022 disponemos ya, y si habéis entrado en los datos de vuestros agricultores, disponemos de un catálogo de superficies, de las delimitaciones gráficas de cultivo, que luego os explicaremos qué es esto. Disponemos también en el REACIL de las delimitaciones de viñedo, que cargamos de ese registro de fuente primaria de información, que es el REVI. Este año es la primera vez que la base del borrador de la solicitud única de la PAC se está realizando a partir del registro de explotaciones, y ese registro de explotaciones va a ser la base de lo que se conoce como la futura solicitud automática de la PAC, la claimless, que decís, ¿no? Entonces,
esa solicitud automática que la previsión, digo, la previsión entre comillas del Ministerio es tenerla en marcha en 2026, va a leer del registro de explotaciones. También es la base de creación del cuaderno y nosotros vamos a seguir recogiendo toda la superficie de Castilla y León, independientemente, en nuestro registro, de que esa explotación tenga su unidad de registro en otras. O sea, lo que siempre hemos estado haciendo es que dábamos de alta de oficio aquellas explotaciones que, si bien hacían las solicitudes únicas de la PAC en otras comunidades autónomas, pues tenían superficies aquí, por una razón. Primero, porque nos lo marca la ley, y luego porque desde el punto de vista de desarrollo de políticas sectoriales o políticas sanitarias tenemos que tener las superficies que se están cultivando en Castilla y León. Y luego, una vez más, os digo que el REACIL incorpora todos los datos sectoriales del REGA, del ROMA, de la titularidad compartida de ecológica, de REVI o de la solicitud única. Muy bien. Aquí es ¿cómo? Es que no lo leo muy bien. ¿Cómo pone ahí? ¿Cómo accedo al REACIL? Como en todas las aplicaciones informáticas. Primero, si soy particular, pues accedo como particulares. Evidentemente le voy a requerir un certificado digital o un DNI electrónico. Entonces, el titular de la explotación pues tendrá una serie de aplicaciones y seleccionará registro de explotaciones. Si soy una entidad colaboradora como estáis un sujeto de intermediación, pues como estáis habituados que trabajáis en nombre del titular, pues accederéis, pues como siempre, a la HPP de las aplicaciones con vuestro certificado digital. Tendréis que conocer el CPI de la explotación, que es la forma que nosotros tenemos que asegurarnos que el titular de esa explotación os ha permitido el acceso a sus datos, y entráis en el registro de explotaciones, igual que todas las aplicaciones. Una cosa importante que ha cambiado de nombre y un poco de concepto, pero que os digo, lo que antes se conocía, y me figuro que vosotros ya estabais muy habilitados, línea de declaración de la PAC, ahora se conoce como delimitación gráfica de cultivo, ¿de acuerdo? Acordaos, DGCs. ¿Y qué es? Pues bueno, en toda la estructura de arquitectura de este proyecto, pues la superficie agrícola de una explotación se organiza en unidades que les llamamos delimitaciones gráficas de cultivo. Y como os digo, equivale a las líneas de declaración antiguas. ¿Y cómo se define? Pues son aquellas superficies que se encuentran dentro de un recinto SIGPAC y que se dedican a un mismo cultivo bajo unas mismas condiciones agronómicas. Es decir, una DGC tiene dos conceptos. Por un lado, una geometría de superficies, ¿vale?, incluida en un recinto, y por otro lado, un cultivo bajo unas mismas condiciones agronómicas. Todos los cultivos tienen una fecha de inicio y de fin. Y por defecto, como fecha de inicio, tenemos el inicio de la campaña agrícola, que es el 1 de septiembre del año en el que vayamos. Aquí tenéis un ejemplo de qué es una DGC. Aquí tenemos un recinto SIGPAC, ¿veis?, que tiene 18,78 hectáreas. En este recinto SIGPAC hay un pivot donde se está cultivando cebada de regadío, que tiene 14 hectáreas. En la parte norte, donde no llega el riego del pivot, el titular ha decidido poner cebada de secano, y en la parte sur, beza de secano. Y estos son las tres DGCs que conforman el cultivo. Como hemos dicho, el titular tiene la obligación de actualizar las superficies. Entonces, mantener las superficies. ¿Y qué se entiende? Pues mantenimiento. Pues es decir, cada campaña, dónde está cultivando, esas geometrías y qué está cultivando. Lo puede hacer para todos los cultivos, excepto para viñedo. ¿Por qué? Porque nosotros nos traemos las delimitaciones gráficas del viñedo y al titular le aparecerán directamente en su explotación esas delimitaciones. ¿Cuándo puede hacerse?
Pues a partir del 1 de septiembre de la campaña, una vez que comienza la campaña agrícola, el titular comienza a hacer esas actuaciones. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que tenemos vigente la solicitud de ayudas de la PAC. Pues bueno, aquellos titulares que hayan iniciado un expediente de ayudas de la PAC, se les deshabilita el módulo del registro para hacer las modificaciones de estas superficies, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entendemos que el punto de entrada del dato tiene que ser único. Sin embargo, todos aquellos titulares que no hayan iniciado un expediente pueden modificar las DGCs de su explotación. Y esas DGCs que él modifique son las que luego, como luego veremos, que es lo que en un diagrama que tenemos, son las que van a configurar el borrador de la PAC. ¿De acuerdo? Entonces, en esto vamos a ver cómo es el flujo de información para que lo tengáis claro. Tenemos un elemento fundamental, el REACIL, que guarda las DGCs. Y ese REACIL, desde el 1 de enero, existió un módulo disponible para que el titular entre en su registro y actualice las DGCs de su explotación, ¿vale? Entonces, aparece evidentemente aquí, como he dicho, las DGCs de viñedo las cargamos del REDI, pero ahora aparece otro actor, que es la solicitud única de la PAC, ¿de acuerdo? Entonces, el REACIL va a ser, en base al REACIL, cada titular obtiene el borrador de su solicitud única de la PAC. Tenemos dos tipos de titulares, aquellos que no hayan actualizado sus delimitaciones gráficas de cultivo, ¿qué les aparecerá? Pues les aparecerán las delimitaciones gráficas del borrador, de la PAC del año pasado, del año 23. Sin embargo, aquellos titulares, que la verdad es que los tenemos, que se han molestado en actualizar esas delimitaciones gráficas de cultivo y que ya, ¿por qué? Porque esto lo lanzamos en enero y ya comenzaron, eso les permitió crear su cuaderno de explotación para esta campaña y empezar a anotar tratamientos, pues ya ese trabajo que ellos han hecho ya se les carga en esas delimitaciones, se les carga en la solicitud única de la PAC y ya simplemente tendrán que hacer o pequeñas modificaciones si es el caso, pero por lo tanto ese trabajo ya no se ha perdido, ¿de acuerdo? Entonces, el titular hace la solicitud única de la PAC y una vez que esa solicitud única de la PAC está firmada, esos datos vuelven otra vez al REACIL, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede haber, y aquí puede haber modificaciones, o sea, el titular que haya modificado, pero finalmente, si él pensaba poner, pensando que iba a dejar de llover, pensaba poner cebada, pero finalmente ya no ha podido poner cebada y va a tener que llegar girasol y eso lo ha declarado en la solicitud única, evidentemente eso se le va a volver a reflejar en su REACIL y por lo tanto tendrá las delimitaciones gráficas, las correctas, ¿no? Las últimas que él ha dicho. Luego aparecen dos nuevos elementos, el QECIL, es decir, el cuaderno oficial, o bien el QEF comercial. Pues muy bien, en el momento que el REACIL ya esté, el REACIL lo que hace es enviar tanto al QECIL como al QE comercial las DGCs y otros elementos como la maquinaria, los asesores, o sea, lo que es la estructura de la explotación, las envía a los cuadernos para que comiencen a cumplimentarse, ¿de acuerdo? Y luego, el QE comercial, esto es ya para un futuro, a vosotros esto no os importa, pero bueno, es importante también que lo tengáis en cuenta, los datos de los QEs comerciales se van a cargar en el QECIL. ¿Y todo eso dónde se enviará? Pues a lo que se conoce con la base de datos SIEX, que tiene los datos de los registros y de los cuadernos, ¿de acuerdo? O sea, no sé si os ha quedado claro este flujo de información, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no, luego me comentáis. Muy bien. Sistema
y esto también es importante que lo tengáis claro, de todos modos está escrito en nuestras preguntas, pero bueno, para que lo expliquéis bien a vuestros asociados, ¿no? Sistema de declaración de superficies y cultivos en el REACIL. Desde el 1 del 2024, cada explotación dispone de en su REACIL de las DGCs que proceden de la solicitud única de la PAC. Y poco a poco se están introduciendo las superficies de viñedo procedentes del REVIT. Entonces, ese sistema de declaración, el titular lo puede ir modificando sus superficies y, como he dicho antes, puede siempre utilizarlo siempre que no haya iniciado una solicitud. Entonces, ¿qué pensábamos? Esto estaba pensado, pues de esta forma, pues bueno, podríamos complementar el cuaderno para esta campaña y además el 1 de septiembre de 2024 pues estaría disponible ya tu explotación para comenzar a actualizar tus superficies y por lo tanto comenzar a cumplimentar tu cuaderno de explotación desde el momento del comienzo de la campaña, ¿vale? Y también en el caso... Y esas delimitaciones que ya hayamos modificado, pues serían la base del futuro borrador de la solicitud única de la PAC. Y como siempre, las DGCs de viñedo pues van a proceder del registro de viñedo. Aquí os muestro la página web de Agricultura y Ganadería, donde en destacados aparece el link de tanto al registro como al cuaderno digital, con una serie de preguntas. Para nosotros, de verdad, nos hemos esforzado mucho y José María lo sabe porque él a veces las ha leído y ha dicho, oye, esto no se entiende muy bien, pero creemos que leyéndolas se solventan muchas de las dudas que a veces la gente se plantea. Y también pues hemos puesto un énfasis en actualice sus datos en el registro de explotaciones como novedades. Entonces os invitamos de verdad a que utilicéis esto, ¿vale? Bueno, este sería nuestras cuestiones de la página web del registro. Me ha funcionado esto, otras situaciones no me funciona. En el registro de explotaciones, ¿vale? Donde explicamos qué es el registro, consulte los datos, actualice sus datos, hay unos datos mínimos y unas características. Tengo una explotación agraria, ¿dónde la inscribo y qué datos? Pilar, no estamos viendo ahora esa pantalla que nos está Ay, viendo. vale, entonces Tienes que dejar de compartir esta porque vale, siempre lo tienes espera, ahora ¿cómo hago? Vale. Deja de compartir esto. Sí, dejar de compartir, ¿vale? Vale. Y ahora tienes que volver a ir a empiezo compartir. Vale, es que... Sí. Vale, un momento, vale, aquí, ¿no? Sí, está cerrado. ¿Eh? A ver. Esperar un momentito, ¿eh? A ver, ¿qué? Esa cerrado. ¿Esto cierro? Sí. Espera un momento, ¿eh? A ver. No, ahora tampoco, compartir campaña. Un momento, ¿eh? Esa. No será esta. ¿Ahora? ¿Compartir? Ahora, no, tampoco, ¿verdad? Sí, no. ahora está. Ahora sí está. Vale. Vale, pero aquí estoy, ¿dónde? Estoy en Agricultura y Ganadería. Sí, bueno. eso es. No, ¿dónde estabas? Sí, pero ahora tienes que pinchar para ir a la página que tú estabas viendo. Vale, pero ahora tengo que volver aquí. Vale. Vale, entonces, vuelvo aquí, ¿eh? Un momento. Vale, bueno. Y dicho esto, ya, ¿me veis, no? Sí. Vale, entonces... sí, sigue. Vale, si queréis luego, entramos en la página web de esas preguntas si tenéis cuestiones que pensé que me estabais... Pero no, ahora, si entras ahora, yo creo que si pinchas sí que entras, ¿eh? Si pinchas ahora mismo sí que entras, sí. Creo que están viendo la pantalla de, ¿Ahora veis? de la página web. No, están viendo la otra, la de la página web. ¿Qué pantalla estáis viendo ahora? En la que aparecen las 4 imágenes que pone actualice sus datos, debajo pone cuaderno digital, arriba publicada la resolución que declara la época. Un momento, pues que voy a Pero buscar... según pasabas con el cursor sí que parecía como que se podía pinchar sobre ellas. Está. ¿Aquí estáis viendo Sí. ahora esto? Sí, sí.
Voy a ver. Vemos la página Ahora, web. ahora sí, ahora, Vale. ahora. Vale, pues como veis, en esta página lo que hacemos es, esas preguntas que muchas veces nos han planteado, pues bueno, decir, ¿qué es el registro? Consulte los datos de su explotación, actualización de los datos. Hay unos datos mínimos y unas características. Tengo una explotación con superficies de producción agrícola en varias comunidades. ¿Dónde me inscribo? ¿Qué explotaciones y elementos deben estar inscritos? ¿Cómo inscribo mi explotación? Tengo una nueva explotación. ¿Qué plazo tengo para inscribirla? ¿Cuándo debo dar de baja mi explotación? ¿Puedo utilizar una entidad o sujetos de intermediación? Sí, siempre que esté autorizada. El modelo de autorización. ¿Qué es la plataforma SIEX? Para que la gente sepa estas cosas que a veces confunden SIEX con registro o SIEX con cuaderno, o la normativa reguladora, ¿vale? Entonces, os invito a que cuando tengáis una duda, pues a veces sí que intentamos solventarlas, o hay veces que como consecuencia de dudas añadimos una nueva pregunta, ¿vale? Entonces ahora voy a intentar volver a dejar de compartir aquí, a mi presentación. ¿Ya? ¿Ahora? No. ¿Tampoco? Vale, Tenemos a ti. un momento. Compartir. Vale, salir, vale, vuelvo a Zoom, cojo compartir pantalla, vale, elijo aquí. A ver, Ahí vas. ahora tampoco. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Vale, venga, pues ahí, vamos allá. Y así ya luego, vale. Bien. Entonces, visto ya lo que es el registro, y digo una frase, os digo una frase que para mí es fundamental y para todo el proyecto. Un buen cuaderno necesita un buen registro. O sea, es que eso es así. O sea, no puede haber un buen cuaderno si no hay un buen registro. ¿Vale? Entonces, para nosotros es tan fundamental es el registro como el cuaderno, porque es el registro el que os va a suministrar los datos estructurales de esa explotación. ¿Vale? Entonces, el cuaderno, como bien ha dicho José María, es la evolución del antiguo cuaderno de explotación, que creo que comenzó en el año 2013, creo que empezó, de lo que llamamos ahora el cuaderno analógico. Recoge cómo se cultiva, porque el dónde y el qué va a estar incluido en el registro. Y carga de oficio la última información que tenga el REA, es decir, el registro. DGCs, maquinarias, instalaciones. Y eso va a facilitar mucho, mucho la cumplimentación, porque además van a ser los datos oficiales que hay. Por lo tanto, un único punto de entrada del dato, y que el dato está actualizado da calidad en el cuaderno y en los datos. Tiene una estructura común que las empresas desarrolladoras pues la conocen muy bien, y eso es importante, una estructura, es decir, unos campos mínimos que tenemos que cumplir, todas las aplicaciones que desarrollamos, las comunidades autónomas, como las aplicaciones que desarrollan las empresas que desarrollan software comerciales. Y eso que parece sencillo, así conceptualmente, os digo que ha llevado un trabajo detrás muy importante, pero creo que esto es algo que también se debe poner en valor, porque se ha abierto, en este caso, no el proyecto no ha dicho, no, tenéis la aplicación oficial y buscaos la vida. No, el proyecto ha intentado que todo ese buen hacer y ese conocimiento y esa innovación que está en las empresas que desarrollan software se ponga el valor y se pueda utilizar, ¿vale? Importante, una explotación puede utilizar varios cuadernos comerciales. También es un paso más. Y os pongo ejemplos que igual en vuestro caso puede ser. Figuraos, tenemos una explotación que tiene la base en Castilla y León, pero porque es donde tiene mayor superficie, pero tiene unas plantaciones de fresas en Huelva, ¿vale? Entonces, puede ser que para la gestión de Huelva utilice un cuaderno que se adapte más al tipo de producto aquí, y aquí utilice otro, ¿vale? O incluso dentro de Castilla y León puede haber explotaciones que digan, no, yo para la remolacha uso mi cuaderno tal y para el resto, o sea, eso se permite, ¿vale? Después, como en el registro, ¿quién te va a suministrar los datos de
de tu registro y dónde vas a tener que cargar los datos de tu cuaderno? Pues en la comunidad autónoma de registro, es decir, aquella en la que tengas más superficie. Y esta comunidad autónoma será la encargada tanto de dar los datos a las empresas comerciales, ¿vale?, como de enviar los datos al SIEX. Esto sí que es únicamente electrónico, o sea, aquí no hay dudas. Las comunidades autónomas deben proporcionar una aplicación informática gratuita, en nuestro caso es el QECIL, y es el titular el que decide si usa el QE de la comunidad autónoma, el QE comercial. Eso sí, que sepa que todos los datos que tenga él, también de los comerciales, a él se le van a cargar en su QECIL. O sea, cada titular nosotros le vamos a generar un cuaderno oficial, independientemente que no utilice nuestro QECIL para cumplimentarlo, ¿vale? En base a los intercambios de la interface de comunicación que tenemos a través de las empresas comerciales, ¿de acuerdo? Y después, el titular es el responsable de los datos y tendrá acceso a ellos. Y bueno, respecto al tema de cumplimentación de los datos, que bueno, me figuro que lo conocéis porque hay un Real Decreto, el de nutrición sostenible, ¿no? Que dice que los datos deben cumplimentarse pues en el plazo de un mes desde que se ha realizado la actuación. A ver, nosotros por el momento en nuestro cuaderno no está, o sea, permitimos cumplimentar los datos cuando se quiera. También os digo que es que antes teníamos unas fechas de cargas de cuadernos, unas fechas de carga que ahora mismo pues estamos pendientes de modificación, porque estábamos hablando de que el cuaderno era obligatorio a partir del 1 de septiembre. Entonces, pues en esto pues estamos pues en stand-by, esperando a ver qué decisión nos dice el Ministerio. Obligatoria el QE, que es una de las cosas. Bueno, el Real Decreto, para que veáis el proceso de modificaciones, y todas las modificaciones han tenido siempre un mismo origen, y es el ir demorando la puesta en marcha del QE. Ese ha sido el principal origen de todas las modificaciones, ¿vale? Tuvimos la primera versión del Real Decreto en diciembre del 22. En mayo del 23 ya se publica la modificación del Real Decreto. En diciembre del 23 es cuando otra vez se vuelve a publicar una modificación indicando que el QE digital era obligatorio para las explotaciones que ellos denominaban grandes, es decir, que tienen unas características de superficie y de tipos de cultivos a partir del 1 de septiembre del 24. Y ahora mismo, pues no sabemos. O sea, sabemos que es voluntario, desde luego la fecha, pero una cosa, estamos en un limbo normativo, porque evidentemente tenemos un Real Decreto pero me figuro que será el mismo limbo normativo que estábamos durante el periodo de mayo a diciembre del 23, donde ya se sabía que se iba a retrasar la puesta en marcha, pero no se había publicado el Real Decreto. Importante, como bien ha dicho José María, si no se cumplimenta el QE, debe cumplimentarse el cuaderno tradicional. Y ahora, o sea, ya espero que tengáis una idea de la estructura, de los requisitos y ahora aspectos que os interesan a vosotros. Tenemos los 3 actores que le llamamos en el uso de cuadernos comerciales, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tenemos usuarios, qué es lo que tienen que hacer y lo que hacemos la comunidad autónoma, ¿vale? En esto es el procedimiento que nosotros hemos establecido nosotros como Consejería de Agricultura para la puesta en marcha de estos cuadernos comerciales. Y voy a empezar por el origen de estos actores. Primero tenemos una empresa que desarrolla el software. En vuestro caso es Hispatec, ¿no? Bueno, Hispatec y algo, pero bueno, era por utilizar el que estamos haciendo con el proyecto piloto, con el nombre del cuaderno C3. Entonces, esta empresa nos envió hace tiempo, en el periodo que estábamos de pruebas, su identificación, su dominio con un formulario y con unos datos de certificados. Entonces, nosotros comprobamos los formularios, grabamos los datos de la empresa,
generamos unas explotaciones de prueba para que la empresa viese cómo funcionaba la empresa y nosotros también, ¿eh? O sea, porque bueno, esto era algo novedoso, cómo funcionaba el interface de comunicación, y una vez que esas explotaciones superaron la fase de pruebas, nosotros hicimos los ajustes pertinentes y ellos también, pues esas empresas las pasamos a fase de explotación, ¿vale? Una vez que había funcionado todo en el entorno de pruebas. Ahora mismo, las dos empresas que ha nombrado, los dos cuadernos comerciales que ha nombrado José María, ya están en fase de explotación, es decir, las entidades habilitadas ya las pueden seleccionar, ¿de acuerdo? Segundo actor, la entidad habilitada, es decir, la cooperativa, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer la cooperativa? Pues tiene que entrar en particulares, esto es importante, luego lo veremos en la pantallita, con su certificado de la entidad de la cooperativa, y solicitar el CUE. Y para eso va al menú autorizaciones, entidad habilitada, cuaderno comercial, declararse entidad habilitada. Luego lo vemos. Y aquí nos cumplimenta el dominio del cuaderno que va a utilizar. En este caso es este. Bien. Luego tenemos el tercer actor. Ya hay un titular aventurero que quiere ya utilizar el cuaderno digital y dice, venga, que yo me voy a prestar yo voy a meterme en esto, ¿no? Entonces, el titular es X, ¿vale? Entonces, el titular tiene que firmar la autorización que se le genera automáticamente en su aplicación, de que la entidad habilitada, C, va a utilizar para cumplimentar los datos de su explotación el cuaderno C3, ¿de acuerdo? Y sube su autorización. Esta subida de autorización la puede hacer el titular directamente. Por ahora esta parte no la tenemos habilitada, ¿vale? Pero solo nos falta hacer el tip, porque es que estamos preferimos que no nos suba nadie ningún titular, porque luego dar vuelta atrás en las aplicaciones. La puede subir él directamente o bien la entidad habilitada, ¿vale? Que es lo que ahora mismo, entonces vosotros podréis subir esa autorización donde el titular os indica, os da el permiso a vosotros para utilizar este cuaderno, el titular lo puede firmar analógicamente o con firma digital y la subís a la aplicación. Entonces, nosotros validaremos esa autorización y ya tendréis a ese titular disponible, de tal forma que cuando haya una llamada en la interface del cuaderno C3 de este titular, se podrá coger ya los datos de Reacil de la explotación, y una vez que esto para vosotros es transparente, ¿vale? O sea, vosotros en eso no os preocupéis, ¿vale? Porque ya está todo puesto en marcha, ¿vale? Entonces, ¿cómo darme de alta en entidad habilitada? Esto está explicado en la pregunta 18 de nuestras preguntas del cuaderno y es el paso 1 y 2 que pone, pero os voy a poner en pantalla. Hemos dicho que entramos en particulares en la aplicación. Con certificado entramos en particulares y nos aparecerá esta pantalla. Entonces seleccionamos cuaderno digital de explotación agrícola. Entonces seguimos este menú y cumplimentamos. Nos aparecerá, una vez que hayamos seleccionado cuaderno digital de explotación, nos va a aparecer esta pantalla con este menú. Seleccionamos autorizaciones, entidad habilitada, cuaderno comercial, declararse entidad habilitada. Nos sale esta pantalla. La entidad, pondremos el NIF y comprobaremos. Buscaremos el dominio que pondrá aquí C3, el cuaderno que tenemos que, o sea, aquí lo que tenemos es el nombre del cuaderno y el dominio, ¿vale? Entonces, seleccionaremos el C3 o el de Agroslab, el 7 Data. Damos
una persona de contacto, ¿vale? Y un teléfono, por si hay un problema o sea, siempre vamos a requerir un... Guardamos y ya está. Vuestro proceso ha acabado. Entonces, una vez que ya estamos habilitados, pues tenemos, ya suponemos que tenemos el tercer pilar, es decir, el titular, ¿de acuerdo? Entonces, ya disponemos la autorización del titular que nos autoriza a nosotros, entidad habilitada, a usar el cuaderno comercial. Entonces, ¿cómo subimos esa autorización si nos hemos encargado nosotros de hacerlo? Primero, sí, bueno, generamos la autorización, ¿vale? Y hacemos autorizaciones, entidad habilitada, autorizaciones de titulares y nueva autorización. Cuando hagamos esto nos aparece esta pantalla, es la entidad, ponemos el NIF, el titular del cuaderno, ahí. Subimos el fichero de autorización, que bien lo podemos generar aquí, o bien lo hemos hecho una copia, se lo hemos enviado y lo subimos. Y guardamos, ya está, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros lo que haremos es validar, porque esto para nosotros es importante por nuestra política de seguridad. Vamos a validar que en esa autorización el NIF del titular corresponde. Os parecerá mentira, pero hemos hecho como 20 validaciones y hay veces que es que la gente se equivoca a la hora de escribir el dominio. O sea, bueno, por eso os proponemos utilizar el modelo de documento de autorización, donde ya se precargan los datos del titular, de vosotros. Entonces, nada, pues ya comprobamos que todo está bien. ¡Clean! Validaremos aquí que el cuaderno ya está disponible y ya podréis empezar a funcionar, ¿vale? Para cumplimentar los datos de este titular utilizando la empresa. Y luego, un poco... Ay, perdón. Ya para finalizar y como reflexión, que es, acabo con lo primero que dije. ¿Qué queremos? ¿Un cuaderno que solo sea una carga de trabajo? ¿O bien que sabemos que es una carga de trabajo, pero que valga la pena, ¿no? O sea, que sea una herramienta de gestión y control. Yo lo tengo claro, optaría por eso y gran parte de vuestro trabajo, pues yo creo que será intentar que esto sea así, ¿no? Y bueno, una vez más, si queréis, a ver ahora si me sale bien lo que quiero, igualmente en la página web, pues tenemos una sección dedicada al cuaderno digital de explotación. Bueno, si queréis luego la podemos ver. Y no sé, yo creo que lo dejamos aquí y Sí. así podemos dar un poco de turnos de preguntas, ¿os parece? Perfecto. Pues si quieres dejar de compartir y así nos vemos algunos las caras, por lo menos. Bueno, hay dos preguntas en el chat que dice, una vez que se registró, bueno, muchas gracias por la explicación, que yo creo que ha sido bastante interesante y buena para algo que no es lioso, pero que termina siéndolo porque tiene muchos detalles, ¿no? Nos preguntan aquí, una vez que se registra una solicitud única de la PAC, ¿se actualiza automáticamente el REACIL? Sí. Sí se va a hacer. Sí, cuando esté firmada. O sea, firmada y registrada, entiendo, claro. Sí, Y ya está eso, preparada la mucha aplicación gente para dice, eso lo que hace es, porque me decían el otro día en una jornada, eso machaca los datos que tienes previos en el REACIL. Con lo cual, ¿conviene o no conviene? O sea, A ver, vamos a ver. Tú en el REACIL, por eso es evidente, a ver, ¿de qué partimos? No sé si quien ha hecho esta pregunta es, claro, machaca los datos porque tienes que tener las delimitaciones gráficas actuales, ¿vale? Es decir, si la persona ha hecho su declaración gráfica y esa declaración gráfica coincide absolutamente con los datos que va a incluir en la solicitud única, no le va a machacar nada.
Pero si la persona, como en el ejemplo que os decía anteriormente, finalmente ha decidido que en lugar de poner la cebada iba a poner el girasol, que es su realidad, y para eso ha utilizado la solicitud única de la PAC, evidentemente los va a machacar, porque es que lo ha dicho el titular, o sea, en esa DGC que inicialmente pensaba poner cebada, pues va a poner girasol, ya está. Pero no es machacar, es Pero no es actualizar. eso, creo que no, eso no debe, como dice Javier, no debería utilizarse la palabra machacar, sino actualizar. Pero aquel titular que se haya esforzado figuraos, el titular ideal, que el 1 de enero tenía muy claro lo que las DGCs con sus geometrías y sus cultivos, y empezó a cumplimentar el cuaderno de esta campaña, utilizando el QECIR, que lo podía hacer en nuestro caso. Esas DGCs se han ido a la solicitud única y no tienen ningún cambio ni de geometría ni de cultivo. A ese titular no va a tener ningún cambio, ¿vale? Bien. Creo que había alguien que quería intervenir porque ha levantado su micrófono, María José. Si quieres, mientras tanto voy haciendo otra consulta que dice aquí. ¿Existe la opción de actualizar las DGCs de mi explotación con una carga masiva o se tiene que realizar de forma manual? A ver, ahora mismo lo hacemos de una en una, porque el módulo que pusimos en marcha, pues es que lo hemos hecho, el módulo es muy similar al que se utiliza para la declaración gráfica de la PAC, ¿vale? Entonces, en la nueva versión, ahora mismo sabemos que hay gente que quiere hacer cambios masivas, es decir, por ejemplo, toda la cebada la voy a convertir en trigo, o lo que sea, ¿no? Un cambio así. Para la nueva versión que vamos a tener del módulo, ahora mismo no, es una por una y sabemos que es tedioso. Para la nueva versión que vamos a tener del módulo de actualización de septiembre, nuestro objetivo es que se puedan hacer ya esos cambios masivos para facilitar la gestión, sí. Por ahora no, pero lo tenemos, es nuestra prioridad en el tema del módulo, Gracias. en el calendario de trabajo. ¿Alguna consulta que haya a viva voz? Aprovechad que tenemos a los expertos delante. Bueno, expertos. Bueno. Bueno. O ha quedado muy claro Vale. o ha sido aburrido. Aprovecho a hacerte otra pregunta. Si la autorización que tiene que firmar el agricultor va a ser, es necesario hacerla anualmente o servirá para siempre, es decir, una vez que tiene la autorización, servirá indefinidamente. No, contesto porque Claro, la autorización hay que hacerla cuando vayas a hacer un cuaderno. Cada vez que un pero titular... no cada campaña se refiere. O sea, mientras mantenga ese cuaderno. Claro, mientras mantenga ese cuaderno, vale esa autorización. La autorización es lo que comentaba Pilar. Son los tres pilares: la entidad habilitada, el cuaderno comercial y el titular. Si se mantienen la entidad, el cuaderno y el titular, no hay que cambiar de autorización. Si el titular puede revocar esa autorización, tiene una opción el titular de revocar ese cuaderno, ¿vale? Pero ya se supone que porque ha revocado. Bueno, sí, eso es importante. Lo hacéis y mientras dure esa relación. Bien, aquí ahora preguntan, ¿se podrán exportar las DGCs del cuaderno comercial al REA? Evidentemente, o sea, no es que las exportes, es que en cuanto las tienes, las DGCs se entiende de la PAC, pero no. se actualizan. A ver, esa pregunta no. A ver. ¿Se podrán exportar las DGCs del cuaderno comercial al REA? No. A ver, no. El cuaderno, el REA, las DGCs se conservan en el registro y de ahí lee el cuaderno. El cuaderno no puede modificar, eso es importante. En estos momentos sé que hay un proyecto, estamos trabajando en ello, pero en estos momentos el cuaderno no puede editar DGCs, ni geometrías ni cultivos. Eso es importante, ¿vale? Sabemos que hay una petición de varias y puede ser que en un futuro se pueda editar en el cuaderno DGCs, pero ahora mismo no, rotundamente no, porque no habría luego una convergencia de esas geometrías, ¿de acuerdo?
Sí, por ir un poquito más allá en el Otra modelo. consulta. Vamos a estar, si hay alguien que quiere hacer algo, consultas, que las haga ya y cerramos, por no abusar del tiempo de los ponentes. A ver, si una DGC tiene algún tipo de actividad y cambia el cultivo en la solicitud de la PAC, ¿qué pasa con esos datos que tiene la DGC inicial? Sí. Modifica. Vale, creo que él lo que le preocupa es si se pierde las actuaciones que él que ha marcado. Por ejemplo, creo que es lo que dice y es, nosotros el 1 de enero el señor pensaba que iba a tener cebada y entonces dijo, vale, pues hago un tratamiento de glifosato en enero para las malas hierbas. Pero luego ese señor ha decidido que va a poner girasol, pero no ha cambiado geometría, solo ha cambiado el cultivo, ¿vale? Entonces, lo que a él le preocupa es si, yo lo digo cómo funciona en nuestro cuaderno, no sé qué harán las empresas, pero en nuestro cuaderno, en esa DGC, tendrá el tratamiento, se recogerá el tratamiento de glifosato, porque no ha cambiado geometría, eso es importante, el tratamiento de glifosato en cebada. Y luego, figúrate que finalmente siembra girasol. Entonces, en esa misma DGC habrá como un hilo temporal que dirá cebada, glifosato, pero esa DGC luego es girasol, siembra, o girasol abonado, ¿de acuerdo? O sea, no se va a perder esa información, ¿vale? Pero eso es algo que nosotros hemos pensado, eso es algo de gestión del cuaderno propio. Entiendo que igual que lo hemos hecho nosotros, que no se pierden los datos por cambiar de cultivo, pues lo harán las mismas casas comerciales. Yo no sé la solución técnica que han adoptado. Pero es más, incluso si haya cambiado de geometría, ese señor siempre tendrá en su cuaderno que en esa geometría, en un momento, ha hecho en esa campaña esa aplicación. No se va a perder la información anotada en el cuaderno, pero repito, esto es gestión del cuaderno, ¿vale? Entiendo que las casas comerciales tendrán soluciones similares. Bien, dice aquí, y quedan dos preguntas y con esto ya hemos cerrado. Si hay varios cuadernos para una explotación, ¿las condiciones son las mismas que se han explicado para todos? Sí, todos los cuadernos, pero a ver, aquí hay una cosa. Las casas comerciales ofrecen esos mínimos y muchas cosas más. O sea, cuando hablo de condiciones, son condiciones mínimas, campos mínimos que todos tenemos que cumplimentar, ¿vale? Pero evidentemente, vamos, las casas comerciales pues ofrecen módulos mucho más atractivos de gestión, bueno, entonces, pero esas condiciones mínimas son todas las mismas, comerciales y oficiales, que les llamemos. Sí. Yo entendía O sea, que también no se preocupe que no se preocupe el agricultor, que si utiliza un cuaderno comercial, él estará cumpliendo con los controles. Eso que quede muy claro. Lo he dicho antes, ha sido un esfuerzo grande de llegar a un acuerdo y que las casas comerciales envíen los mismos datos como si fuera oficina, ¿vale? Eso sí. Yo entendía también la pregunta de otra forma, en el que el sistema de habilitación y de uso de esos cuadernos hay que hacerlo. Si yo utilizo varios cuadernos en mi cooperativa, tendré que hacer el procedimiento para cada uno de los cuadernos que utilizo en mi cooperativa. También un poco por aclarar esa opción de matiz, ¿no? Y Sí. la última Perdona, José María, si una entidad habilitada, lo pone en las cuestiones en nuestra página web, si una entidad habilitada utiliza varios cuadernos, varios dominios, tiene que hacer una solicitud para cada dominio, ¿vale? Porque digamos, esos tres pilares siempre van linkados, ¿vale? O sea, pero vamos, que es rápido, hacer esa solicitud creemos que es muy rápido. Sí. Y luego también nos pregunta la misma persona que decía antes que si se podrían exportar las DGCs del cuaderno al REA, que ya está aclarado, dice ahora, matiza. La pregunta es por qué cambiar el cultivo en un cuaderno que tiene 500 líneas de declaración, de una a una, pues puede ser eterno. Entonces, por eso pregunto. Sí, pero a esa persona, yo creo que esa persona lo que preguntó es si podríamos hacer cambios masivos, no la de que se podía exportar o no. No, Pero no, bueno, es la misma, sí. Si se podrán vale, exportar. sí, somos conscientes, vale, pero dadnos un poquito de tregua, vale, y de ser optimistas, que Vale. vamos a trabajar en ello para facilitar la cumplimentación, lo sabemos. Muy bien.
Pues bueno, nos hemos pasado un poquito de hora, pero yo creo que ha sido interesante. Así que agradeceros a Javier y a Pilar pues vuestra participación y me imagino que iremos pues resolviendo dudas a lo largo de los próximos días, semanas y bueno, pues contando con yo no sé por qué María José sale aquí ahora en pantalla, pero bueno. Eh, pues nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y especialmente a Pilar y Javier. Y bueno, pues seguimos en contacto. Os enviaremos el enlace a la sesión, al vídeo de la sesión, para poder, bueno, pues repasar toda esta información que ha sido muy útil. Y nada Vale. más, pues muchas gracias a todos. Pues gracias a Gracias. vosotros. Y bueno, deciros que tenemos un correo que se llama cuecila@jcil.es, donde nos podéis enviar las consultas que tengáis, hombre, generales. Os digo, hay gente que nos envía hasta cómo actualizar. Intentamos en la manera de, cuando podemos, contestar, pero si tenéis alguna cuestión así concreta, decir, oye, que me pasa algo, pues nada, os invitamos a que nos lo enviéis. Está en la página web también del cuaderno y cuanto antes intentaremos responder, ¿vale? Pues muchas gracias de nuevo. Pues nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego.